decía que tenían que describir el potencial de acción, no, el acople citocontráctil en el músculo liso, ¿sale? Esa pregunta era muy sencilla, de hecho el examen fue muy sencillo, ¿sale? No había mucha complejidad. Ahí lo que tenían que haber dicho era lo siguiente, fíjense bien. ¿Se acuerdan de los esquemas que les puse en el laboratorio? ¿Vale? Que decíamos que para que haya un acople excitocontráctil necesitamos una fuente de estímulo, ¿vale? Ahí pueden ponerme el ejemplo del músculo liso unitario, etcétera, tenían libertad, ¿no? Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? Que las células aturítmicas producen un potencial que estimula las células contráctiles, ¿no? Las células contráctiles producen su propio potencial que abre canales de calcio, y de ahí el calcio que hace, se une a la calmodulina, activa la sinasa de cadena ligera de miosina, eso fosforila a la miosina, se une a la actina y se produce la contracción. Era lo único que tenían que poner, ¿sale? Después, en la pregunta 2 que hice, explica el acople excitocontráctil en el corazón, era muy parecido. Era el sistema de conducción genera un potencial de acción de respuesta lenta, eso estimula a las fibras contráctiles. Las fibras contráctiles producen un potencial de acción de respuesta rápida, que produce la activación de los canales de hidropilina en los túbulos T, ¿sale? Los canales de hidropilina se abren, el calcio que entra estimula la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, ese calcio se une a la troponina C, la troponina C desplaza la tropomodulina y entonces la actina y la miosina se unen y se da la contracción, ¿sale? Esa era la respuesta adecuada, ¿ok? La pregunta 3, ¿cuál era? ¿No? Escribe el nombre de todos los elementos. Nombre de los elementos del sistema de conducción, sencillo, nodo sinusal, haces internodales, ahí también me podían poner vías de conducción preferencial si querían ponerlo así, nodo AB, haz de His y ojo, ¿cómo se escribe haz de His? ¿Estará bien esto? Digo, eso es con lo que escribían en mis tiempos en la primaria, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esto? Que ni siquiera leyeron el libro, ¿no? Porque, pues si uno lee el libro, pues te das cuenta cómo se escribe, ¿no? Y te das cuenta que no es como suena, ¿sale? Entonces ahí me di cuenta que muchos de ustedes pues, no leyeron el libro, ¿sale? Entonces, primer error, necesitan leer. Si no leen, no van a entender los procesos, ¿sale? Bueno, entonces, después de las de His, lo ideal era rama derecha y rama izquierda de las de His y luego red de Purkinje, ¿sale? Los atrios no forman parte del sistema de conducción, tampoco los ventrículos, mucho menos los vasos, ni la aorta, ni la vena cava, ni las coronarias, nada de eso, ¿vale? Pregunta número 4, ¿cuál era? Escribe cómo se produce el potencial de acción de respuesta lenta. ¿Cómo se produce el potencial de acción de respuesta lenta? Fíjense, la respuesta era, primero, ¿cuántas fases tiene? ¿No? La fase 4, la fase 0 y la fase 3, no es fase 1, 2 y 3, dijimos, ¿sale? La fase 4 es la del potencial de marcapasos, ahí tenían que describir, era la parte más difícil de la respuesta, ¿no? Primer tercio, canales HCN4, entra sodio, sale potasio. Después, canales transitorios de calcio, entra calcio. Canales lentos de calcio, entra calcio. Se alcanza el umbral y se produce la despolarización que depende de calcio. La repolarización depende de potasio y volvemos a la fase 4. Era todo, ¿sale? Después, la quinta pregunta. Las 12 derivaciones. 12 derivaciones. Ahí lo ideal habría sido que pusieran las del plano horizontal, las del plano frontal, bien organizado el esquema. Aunque me hubieran puesto el nombre de las 12 estaba bien, ¿sale? Era de 1, de 2, de 3, las bipolares del plano frontal. ABR, ABF, ABL, las derivaciones del plano frontal, pero bipolares, ¿sale? No son bimolares, tampoco, ¿qué otra cosa pusieron? No sé, un nombre extraño, ¿no? Pero es bipolar, ¿sale? Binomiales, creo también pusieron, ¿no? Pero pues son ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones binomiales, ¿no? Bueno, de ahí, ya que pusieron esta parte que del plano frontal, las precordiales eran de B1 a B6, no de B1 a B5, ¿sale? B1 a B6, y era todo lo que había que poner, ¿ok? Y la última era la colocación de los electrodos en las precordiales, ¿no? B1, ¿dónde va? Cuarto espacio intercostal, pero era muy importante que marcaran en qué línea, ¿no? Porque el cuarto espacio intercostal pues abarca todo hasta acá atrás, ¿sale? Entonces, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha, no al lado del mediastino, ¿sale? Al lado del mediastino tenemos a la pleura mediastínica y luego está el pulmón, ¿sale? No le van a meter el electrodo hasta allá, ¿sale? El mediastino es una parte dentro de la cavidad torácica,
y ustedes ponen los electrodos en la superficie, jamás entran a la cavidad, ¿sale? Era en la línea paraesternal derecha. Luego el segundo, B2, línea paraesternal izquierda, cuarto espacio intercostal. El B3 a mitad de distancia entre B2 y B4. B4, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media. ¿Sale? Y todo eso fue su examen. ¿Sale? Entonces el examen no era tan complejo, con 6 preguntas iba a evaluar si habían aprendido bien los conceptos que vimos, no se necesitaban más, ¿sale? Entonces, pues, les digo, no a todos les fue totalmente mal, en más de la mitad creo que pasó, pero pues este examen era para que lo pasaran mínimo con 5 de 6 aciertos, ¿no? Porque pues no era algo tan complejo, ¿sí? Aparte, vimos hasta en el repaso, les olvidé explicar lo de la complexión contractil, les pregunté en clase si no había dudas, me dijeron que no, pues asumí que lo habían entendido bien, ¿sale? Pero el principal factor aquí es, no están leyendo, ¿sale? Levanten la mano quien leyó, sinceramente, ¿quién leyó el libro? ¿Y los demás? Se quedaron con lo de la clase, ¿no? Me di cuenta que hubo gente que sí leyó el libro porque en sus respuestas evidenciaban que habían leído. Me pusieron cosas que no vimos acá y que los libros mencionan, ¿sale? Entonces, muy importante que lean. El gran problema de su generación es que nadie lee. Si de por sí el mexicano tiene mala fama porque lee medio libro al año, imagínense ahora, ¿no? En medicina tienen que leer mucho. Si no leen, están en la carrera equivocada, ¿sale? Imagínense, llevan 2 semestres, van en el tercero. Espérense a que lleguen a quinto, sexto, cuando lleven hemato, radio, farmo, torrino. Ahí sí no se van a dar abasto, y si no leen, si desde ahora no se acostumbran, si no aprenden bien las bases, les va a costar mucho. Entonces, pues todavía están a tiempo, van en tercero, ¿no? Todavía tienen chance de ubicarse, pero sí necesito que pues, se pongan a estudiar y a leer, ¿no? Lo que yo les doy acá es un 15%, 20% de lo que van a encontrar en los libros. Es todo sintetizado, lo más concreto, lo mínimo que deben saber, ¿sale? Pero pues no se queden con lo mínimo, porque pues lo mínimo no les va a ayudar totalmente para ser médicos, ¿no? Si no van a ser médicos de lo mínimo y pues así no vale la pena, ¿no? Entonces pues ya tienen ahí su examen, vamos a sacar sus aciertos, pero si alguien tiene dudas con su resultado, haga una fila y lo platicamos, ¿sale? Me dicen si tienen dudas con respecto a los aciertos, que consideren que no les haya puesto alguna bien o algo por el estilo, y ya yo les comento por qué tuvieron ese resultado, ¿sale? Los que no tengan dudas van a hacer lo siguiente para calcular su calificación. Es una regla de 3 muy sencilla. 6 aciertos es igual a 10, ya nada más tienen que saber a cuánto equivale los aciertos que obtuvieron, ¿sale? Entonces si tuvieron 6 de 6, pues ya tienen 10, ¿no? Entonces hagan esta regla de 3, lo que sacaron, si tuvieron por ejemplo 5, pues ya sería 5 por 10 entre 6, ¿no? Entonces de esa manera sacan su calificación del examen. Ahora bien, eso solo es el examen que dijimos que valía 70%, ¿no? Si tuvieron 10, pues tienen 7 puntos. Si tuvieron menos de 10, la regla para saber cuántos puntos tienen es igual a una regla de 3, ¿no? 10 es igual a 7 puntos y nada más hay que ver su calificación a cuántos puntos equivale, ¿sale? Ya con eso sabrán cuánto tienen de los 7 puntos y solo faltaría sumar los 3 de la infografía, que esos los tienen todos, ¿no? Entonces, digo, ahí compensa un poco, pero esta vez porque, como les dije, me entregaron su grupo a medio parcial, pues no tenían mucha forma de evaluar las otras áreas, ¿no? Pero ahorita el tercer parcial, pues ya vamos a ser más estrictos con las preguntas, con el laboratorio, con el examen, que aunque vale el 60%, pues acuérdense que también viene el ordinario que incluye todo lo que vieron desde que están conmigo, ¿sabes? Desde el músculo liso. Tienen esa gran ventaja, a ustedes no les voy a preguntar lo que vieron antes, ¿sí? Como a mi otro grupo de fisio que desde el primer día les voy a preguntar todo, entonces aprovechenlo, pónganse a estudiar, ¿sale? Porque si no, pues imagínense, al final a lo mejor no les va muy bien, y si no les va muy bien, llevarse fisio 1 a recurso les va a retrasar en muchas cosas, ¿sale? Entonces, pues todavía tienen chance, así que recupérense, ¿sale? Entonces, los que tengan dudas, pásenme por acá y las vamos revisando. ¿Cuáles son los criterios para hablar de un bloqueo de rama izquierda? Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la diferencia entre una lesión, la isquemia y la necrosis del tejido miocárdico, ¿ok?
La lesión, la isquemia y la necrosis son parte de un mismo fenómeno, pero en diferentes momentos. ¿Ok? Para que puedan comprender a qué me refiero, vamos a poner un ejemplo. Esto que tienen ustedes aquí es el corazón, como luego lo dibujamos, ¿sale? Ahí tenemos los ventrículos, tenemos los dos atrios, separados por sus válvulas y tabiques, ¿sale? Cuando el corazón tiene una disminución de su irrigación, hay un menor aporte de oxígeno y entonces empieza a tener un cambio en su tipo de metabolismo. Ya no puede usar el metabolismo aerobio y entonces empieza a depender de un metabolismo anaerobio, el cual es muy malo para poder suplir las necesidades energéticas del corazón. Entonces, cuando tenemos un menor aporte de sangre, ese menor aporte de sangre lo que va a generar en el tejido es isquemia, ¿sale? Entonces, la isquemia se define como un menor aporte de sangre a un tejido, ¿sale? Ahora bien, esa isquemia, dependiendo de qué tanto se prolongue en el tiempo, puede producir alteraciones o puede ser reversible, ¿sale? Entonces tenemos aquí una isquemia que ya sabemos que es igual a una menor cantidad de sangre que llega al tejido, ¿sale? La isquemia, si evoluciona en el tiempo, lo que va a producir es una lesión, ¿sí? Una lesión del tejido miocárdico. Y si esa lesión sigue evolucionando en el tiempo y no mejora la vascularización del corazón, la lesión va a producir una muerte irreversible por lesión, que sería la necrosis. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de que tengamos isquemia, lesión o necrosis depende del tiempo de evolución, ¿sale? Si la isquemia se prolonga, llega a la necrosis, pero si la isquemia se revierte, entonces el tejido se puede salvar, ¿sale? Es por eso que en pacientes que se infartan, que tienen un síndrome coronario agudo, la reperfusión del corazón es fundamental para hacer que la isquemia no evolucione a necrosis y entonces el tejido muera, ¿sale? Ahora bien, estos tres eventos, la isquemia, la lesión y la necrosis a nivel del corazón, podemos verlas gracias a alteraciones en el segmento ST y en la onda T, ¿ok? Cuando tenemos isquemia, la isquemia se va a evidenciar a nivel de la onda T, ¿ok? Entonces vamos a ponerle aquí la onda con la que se relaciona. La onda T tiene relación con la isquemia, ¿sale? Ahora, ¿por qué la onda T? Cuando hay isquemia, ¿cómo creen que sea la repolarización? ¿Más lenta o más tardada? Más lento. Digo, más lenta o más rápida, ¿sale? Más lenta, exactamente. Entonces, si tenemos una repolarización lenta, la onda T, que es justamente la que evidencia la repolarización, va a mostrar esas alteraciones, ¿sale? Ahorita vamos a ver qué alteraciones son las que se presentan. Ahora, la lesión la vamos a evidenciar en el segmento ST, ¿sale? Y la necrosis se va a evidenciar por la presencia de una onda Q patológica, ¿sí? Si recuerdan, la onda Q patológica es aquella que aparece en una derivación donde no debe estar, o que además de esto presenta alteraciones en el voltaje o en su duración, ¿sale? Entonces, quiero que asocien muy bien estos tres procesos: onda T con isquemia, segmento ST con lesión y onda Q con necrosis, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son los tipos de isquemia que podemos presentar, los tipos de lesión y cuáles son las características de la necrosis, ¿sale? Ahora, fíjense bien, tanto la isquemia como la lesión pueden afectar al miocardio, que se encuentra cerca del endocardio o cerca del epicardio. Si recuerdan, cuando vimos la introducción a la fisiología cardiovascular, veíamos que el espesor de la pared del corazón está formada principalmente por el miocardio, pero que el miocardio en el interior del corazón se relaciona con el endocardio y en el exterior se va a relacionar con el epicardio, ¿sale? Entonces, dependiendo de la zona del miocardio que se lesione, podemos tener lesiones que estén cerca del endocardio o lesiones que estén cerca del epicardio, ¿sale? Esas lesiones, al igual que la isquemia, se presentan en ambos sitios. Entonces, fíjense muy bien, si yo tuviera una isquemia en la región del miocardio que está cerca del endocardio, le vamos a llamar una isquemia subendocárdica, ¿sale? Y si la lesión estuviera afectando el tejido miocárdico debajo del endocardio,
también sería una lesión subendocárdica, ¿sale? Entonces podemos tener tanto isquemia como lesión subendocárdica. Y si esa lesión o isquemia se produjeran acá debajo del epicardio, ¿cómo le llamaríamos? Subepicárdica, ¿sale? Entonces, la isquemia y la lesión pueden ser subendocárdicas o subepicárdicas. ¿Sale? También puede haber una isquemia o una lesión transmural, es decir, que abarque todo el espesor del miocardio, pero lo más común es o que lesione o produzca isquemia debajo del endocardio o debajo del epicardio, ¿sale? Primeramente en alguno de esos dos sitios, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien con esos puntos? ¿Alguna duda que tengan acá? La subepicárdica se presentaba debajo. La subepicárdica está en la parte del miocardio debajo del epicardio. Y la subendocárdica en el miocardio que está por debajo del endocardio. Pero siempre va a afectar al miocardio, ¿no? Sí, el miocardio es el que se ve afectado, ¿sale? El miocardio cerca del epicardio o el miocardio cerca del endocardio. O si es muy grave, todo el miocardio, ¿sale? A eso le llamamos transmural, porque es como si abarcara toda la pared del corazón, ¿ok? Muy bien. Entonces ya con esta pequeña introducción van a entender mejor lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Vean, aquí vamos a tener, en primer lugar, ahí está. Vamos a ver la isquemia, ¿sale? Fíjense que acá presentamos los dos tipos de isquemia que les comentaba, la isquemia subepicárdica y también la isquemia subendocárdica, ¿sale? Vean que aquí tenemos un esquema parecido al que les hice hace un rato, ¿sale? Donde vemos el espesor de la pared del corazón. Si marcáramos el endocardio y el epicardio con distintos colores, el epicardio lo tendríamos acá, ¿sale? En la parte externa con respecto al miocardio, ¿sí? Y el endocardio pues estaría aquí, en la parte interna con respecto al miocardio, ¿sale? Vamos a ponerle aquí endo, que quiere decir endocardio, y aquí epi, que hace referencia al epicardio, ¿sí? Lo mismo del otro lado. Vamos a poner acá el epicardio, y acá vamos a poner el endocardio. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos dos escenarios que son los dos tipos de isquemia que dijimos se podían presentar. Observen aquí cómo la isquemia está afectando al miocardio, que está debajo del epicardio, y acá está afectando al miocardio, que está por debajo del endocardio, ¿sale? Entonces, ahí vamos a tener la isquemia subepicárdica y subendocárdica, ¿sale? Ahora, dependiendo de dónde se localice la isquemia en la pared del corazón, la onda T va a presentar diferentes alteraciones. Antes de ver las alteraciones, tenemos que recordar cuáles son las características normales de una onda T, ¿sale? Entonces, fíjense, una onda T normalmente no debe superar el 50% de una onda R, ¿sale? Y además, la forma que tiene la onda T no es perfectamente ovalada, sino que va a ser un tanto asimétrica. Fíjense bien, la primera parte de la onda T tiende a ser un poco más alargada y lenta, y la segunda parte tiene una caída más rápida. ¿Ya se dieron cuenta? Si trazamos justamente aquí una línea que divida a la mitad a la onda T, observen cómo su primera parte es lenta y la segunda rápida, y eso hace que la onda T sea asimétrica, ¿sale? Porque ya se dieron cuenta que no tenemos el mismo tamaño aquí que acá, ¿ok? Ahora quiero que observen la onda T que tenemos aquí en las alteraciones por isquemia. Fíjense que esta onda T es completamente simétrica y además es picuda, ya no es ovalada, ¿sale? Entonces, los cambios que reflejan isquemia en la onda T son la simetría y la apariencia picuda que tiene la onda, ¿sale? Si llegan a ver una onda T que no es asimétrica y que no es ovalada, sino que por el contrario es simétrica y además es picuda, eso nos habla de isquemia, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí queda claro cómo ver la isquemia? ¿Sí? Bueno, ahora ya sabemos cómo se ve la isquemia. La pregunta es, ¿cómo saber en el electro si la isquemia es subendocárdica o es subepicárdica? Para eso vamos a ver la dirección que tiene la onda, ¿sale?
Observen que cuando la isquemia es subendocárdica, la onda T es positiva, ¿sale? Pero cuando la isquemia es subepicárdica, la onda T es negativa, ¿sale? Entonces ahí podemos ver la presencia de isquemia y qué tipo de isquemia presenta el paciente de acuerdo con el trazo en el electrocardiograma, ¿sale? Entonces, si tuvieran un paciente que tiene una onda T picuda, simétrica, de polaridad positiva, ¿qué tipo de isquemia es? Una isquemia subendocárdica, ¿sale? Y si tuviéramos una onda T picuda de polaridad negativa y totalmente simétrica, ¿qué tipo de isquemia es? Subepicárdica, ¿sale? ¿Alguna duda sobre cómo ver la isquemia? ¿No? Muy bien, ¿dónde creen que sea más común la isquemia? ¿En el endocardio o cerca del epicardio? Supericárdica. ¿Subepicárdica? Sí, Endo, ¿no? supericárdica. ¿Sí? ¿Dónde tenemos isquemia fisiológica? En el endo. En el endocardio, ¿sale? El endocardio es el que más va a padecer isquemia porque de por sí, con la contracción, ¿se acuerdan que dijimos que las arterias perforantes le van a dar menos sangre al endocardio de forma normal, ¿sale? Entonces imagínense ahora un tejido miocárdico que de por sí recibe aún menos sangre. ¿Quién es el que lo va a resentir primero? El miocardio cerca del endocardio, ¿sale? Entonces la más común va a ser siempre la isquemia subendocárdica en primera instancia, ¿sale? Muy bien. ¿Dudas sobre la isquemia? Entonces, en el caso del paro cardíaco, lo que se va a presentar es esa. Esa es la famosa lesión que se da. No, la lesión es diferente. Diferente. La isquemia lo que representa solamente es un menor aporte de flujo sanguíneo al tejido, ¿sale? La lesión se refiere a lo siguiente: cuando tú tienes menor aporte, el tejido empieza a acumular ácido láctico y empieza a tener edema celular, ¿sale? El edema celular, el ácido láctico hacen que no se dé una buena conducción y eso es lo que produce cambios en el segmento ST, ¿sale? Y si tú prolongas más en el tiempo eso, el edema que se produce y toda la lesión celular va a llevar a la muerte celular y a la aparición de necrosis. Entonces son como tres eventos temporales de un mismo fenómeno, ¿sale? Cuando un paciente se está infartando, lo que pasa es lo siguiente, fíjense bien, ¿se acuerdan de la vascularización del corazón? Tenemos a las arterias coronarias. Si una coronaria se obstruye, todo el territorio que depende de esa coronaria, ¿qué va a tener? Isquemia, ¿sale? Pero si ustedes le quitan la obstrucción a la coronaria, la isquemia desaparece y el tejido se salva, ¿sale? Pero si la isquemia continúa, lo que más se va a producir en el tejido que genera la lesión es edema en el tejido por desequilibrio osmolar, ¿sale? Ahora, ¿a qué se refiere eso? Fíjense bien, si tengo menos sangre a un tejido, estarán de acuerdo que al llegar menos sangre también llega menos oxígeno, ¿sí? Si llega menos oxígeno, ¿qué va a pasar con la cantidad de ATP en ese tejido? Va a bajar la cantidad de ATP. Y si baja la cantidad de ATP, ¿qué tipo de transporte se ve afectado? El transporte activo, exactamente. En primera instancia, el transporte activo primario. ¿Qué ejemplo de transporte activo primario conocen? La bomba de sodio-potasio. ¿Y la bomba de sodio-potasio qué produce? Salida de sodio y entrada de potasio. Si tenemos isquemia, ya no hay suficiente ATP para mantener la actividad de la bomba sodio-potasio, ¿sí? ¿Qué va a quedarse atrapado dentro de la célula? El sodio, y el sodio es un soluto no penetrante y es osmóticamente activo. Si se queda dentro de la célula, ¿qué va a jalar al interior de la célula? Agua, y entonces ahí tenemos el edema celular, ¿sale? Y ese edema celular afecta la función de conducción eléctrica de las células y se produce algo que se llama corriente de lesión, ¿sale? Porque hay una mala conducción del estímulo eléctrico secundaria al edema, ¿ok? Esa corriente de lesión es a lo que nosotros le llamamos lesión en el electrocardiograma, ¿sale? Entonces es una disregulación de la función del tejido, ¿ok? Hasta ese punto, si volvemos a quitar la obstrucción de la arteria, desaparece todo. Por eso es muy importante que si un paciente se está infartando, se le quite esa obstrucción, ya sea con fibrinolíticos, con algún stent o alguna cirugía a nivel percutáneo, ¿no? Como por ejemplo las cirugías que hacen a nivel femoral, que realmente ya no son invasivas, que son cateterismos, ¿sale? Y si no quitamos eso, pues las células se van a morir, porque si jalan mucha agua, ¿qué les va a pasar? Van a explotar por lisis, ¿sale? Y entonces ahí es donde viene la necrosis, que es una muerte patológica, a diferencia de la apoptosis, que es programada, ¿sale? Entonces sí queda clara esa serie de eventos, ¿sí? Bueno, ya vimos cómo identificar cuando un tejido tiene isquemia, ¿ok? Vamos a ver cómo identificar cuando hay una lesión.
Vean, ahí tenemos los mismos eventos, pero ahora cambia la zona afectada, ¿sale? Si se dan cuenta, volvemos a tener ahí lo del epicardio, el endocardio y diferentes tipos de lesión. Una lesión subepicárdica y una lesión subendocardia, ¿sale? Los esquemas son prácticamente los mismos que vimos hace un rato. Ahora, ¿por qué evidencian lesión? Porque la lesión no es como tal, o sea, en parte está producida por la afección estructural por el edema, ¿sí? Pero lo que vemos en el electro no es tanto la afección estructural, sino la afección funcional, ¿sale? Porque el edema hace que la corriente no se pueda transmitir adecuadamente, ¿sale? Entonces, lo que vamos a tener aquí es que cuando hay una lesión o una corriente de lesión secundaria a una isquemia prolongada, lo que se nos va a afectar es el segmento ST. Observen aquí cómo el segmento ST está elevado y acá vamos a tener un segmento ST que está deprimido, ¿saben? ¿Se acuerdan que la elevación o la depresión del segmento ST no era normal si superaba ciertos valores normales? ¿De acuerdo? Que cuando teníamos una elevación mayor a 1 milímetro se consideraba anormal y una depresión mayor a medio milímetro también era anormal, ¿sale? Entonces, como podrán darse cuenta, esta elevación y esta depresión pues superan por mucho las medidas normales que comentamos, ¿sale? Cuando ustedes vean en alguna derivación, especialmente en las precordiales, una elevación del segmento ST, salud, o una depresión del segmento ST, eso les dice que ya hay una isquemia prolongada que está generando una lesión funcional y estructural en el miocardio, ¿sale? Ahora bien, ¿cómo saber dónde está la lesión? Igual que con la isquemia, dependiendo de la dirección que tenga el segmento ST, sea que esté elevado o deprimido, vamos a poder identificar dónde se encuentra esa lesión, ¿sale? Fíjense que aquí tenemos un cambio importante. Cuando vimos hace un rato la isquemia, cuando la elevación de la onda era positiva, ¿dónde estaba la isquemia? Era subendocárdica, y cuando estaba hacia abajo era subepicárdica, ¿sale? Observen esta tablita comparativa que les va a ayudar mucho. Si tengo una lesión en el endocardio, la apariencia del segmento ST va a ser diferente a la isquemia. Vamos a ponerlo aquí como endo para más fácil y epi, ¿sale? Y vamos a poner aquí isquemia y vamos a poner lesión. En la isquemia vamos a usar flechas para indicar hacia dónde se movió la onda T, ¿sale? En la isquemia subendocárdica, ¿hacia dónde se mueve la onda? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. ¿Se mueve hacia? Arriba. Arriba, ¿sale? Y cuando es epicárdica, se mueve hacia abajo, ¿sale? Ahora, fíjense en este dibujo de acá, les voy a poner el espesor de la pared del corazón, ¿sale? Si nosotros viéramos al espesor de la pared del corazón de esta manera, si lo viéramos así horizontalmente, ¿qué quedaría hacia arriba? ¿El epicardio o el endocardio? El endocardio. No epi. El epicardio, ¿no? Si pusiéramos un corazón acostado, el epicardio quedaría por arriba y el endocardio quedaría por debajo, ¿sale? Entonces, cuando tenemos la isquemia, observen que la isquemia se va a localizar, ¿sí? O nos va a modificar la forma de la onda T en una dirección contraria a donde se encuentra la isquemia. Ejemplo, si la isquemia fuera epicárdica, ¿cómo esperaría yo encontrar la onda T? Hacia arriba, pero no está hacia arriba. ¿Hacia dónde está? Hacia abajo. Entonces en la isquemia la onda T va a ir hacia abajo en la lesión que está arriba y va a ir hacia arriba en la lesión que está abajo, ¿sale? Ahí, si se dan cuenta, está invertido, pero en la lesión no está invertida. Fíjense bien, aquí tengo una lesión subepicárdica. ¿Hacia dónde se está yendo el segmento ST? Hacia arriba. Entonces en la lesión, si se dan cuenta, si el segmento ST se mueve hacia arriba, es epicárdica. Y si el segmento ST se va hacia abajo, ¿de dónde es? Del endocardio. Entonces, si el segmento ST se va hacia abajo, es una lesión endocárdica. Si se va hacia arriba, es una lesión subepicárdica. En cambio, si la onda T está hacia abajo, es una lesión epicárdica, y si la onda T está hacia arriba, es endocárdica, ¿sale? Entonces, ahí les puede ayudar ese esquema para saber hacia dónde debe moverse la onda o el segmento, ¿sale? Entonces, aquí
¿qué pondríamos? Si es una lesión endocárdica, ¿hacia dónde iría la flecha? Hacia abajo. Hacia abajo, muy bien. Y si es una lesión epicárdica, Hacia arriba. ¿sale? Con este esquema ustedes pueden deducir qué lesión y qué isquemia tienen en el electro, ¿sale? ¿Alguna duda hasta acá? Por ejemplo, si estuviéramos viendo una lesión, también veríamos una isquemia o ya solamente vemos la lesión. Pueden de hecho ver las tres cosas al mismo tiempo. En un mismo electro pueden ver isquemia, lesión y necrosis, ¿sale? Dependiendo del tiempo de evolución. Si tiene poco tiempo de evolución, ¿qué es lo que verían solamente? Isquemia. Si lleva más tiempo, isquemia y lesión. Y si ya lleva mucho tiempo, isquemia, lesión y necrosis, ¿sale? Normalmente depende de la derivación más adecuada para valorar un electro, siempre va a ser D2 de manera inicial, ¿sale? Y ya después, si ven una alteración en D2, se pueden ir a B1 y B2 si quieren buscar alteraciones derechas, ¿sale? También pueden ocupar, además de B1 y B2, ABR, ¿sale? Para ver alteraciones derechas. Y para ver alteraciones del lado izquierdo pueden ocupar B5, B6, pueden ocupar D1 y ABF, ¿sale? Ahí están. Esas son las derivaciones que les pueden servir para ver alteraciones izquierdas, derechas y la primera derivación que tienen que revisar siempre en todo electro, ¿sale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? Y cuando se presentan las dos, ¿cómo se vería la onda? El segmento como tal. Cuando se presentan las dos, aquí lo que verías es la lesión en algunas derivaciones y la isquemia en otras, ¿sale? Mañana de hecho vamos a hablar sobre eso, ¿sale? Les voy a poner una imagen para que vean cómo se ven las tres lesiones al mismo tiempo, ¿sale? Muy bien, por hoy lo dejamos acá. Mañana vemos cómo se observa una necrosis, ¿sale? Vamos a ver otros ritmos rápidos que solo quiero que identifiquen visualmente. Hacemos unos ejercicios y acabamos con el electro, ¿sale? Muy bien, entonces nos vemos mañana. Muy bien, tarde.